Dicen que el hombre que más teme a las cadenas es aquel que termina, en el crepúsculo de sus días, construyendo la prisión más perfecta del mundo. Una cárcel hecha no de piedra áspera ni de hierro forjado, sino de ideas entrelazadas, de secretos susurrados y de sombras que se alargan en la mente. Adam Weishaupt no soñaba con dominar los hilos del destino desde las profundidades de un sótano oculto, ni anhelaba el control absoluto, siniestro y planetario que las leyendas modernas, tejidas pacientemente por el miedo y la ignorancia, le atribuyen con tanta obstinación. Era en su origen más íntimo, frágil y verdadero, un joven profesor de derecho canónico, un huérfano de espíritu que buscaba desesperadamente una chispa de luz en una Baviera lúgubre, una tierra sepultada bajo el peso asfixiante del dogma milenario y una superstición inquebrantable. Qué extraña, qué dolorosa y poética ironía que el hombre que juró consagrar su vida entera a liberar la mente humana de sus grilletes intelectuales, terminara fundando una sociedad tan secreta, tan estrictamente jerárquica y tan psicológicamente asfixiante, que su propio nombre se convirtió, con el paso inexorable de los siglos, en el sinónimo eterno de la tiranía invisible. Para entender al verdadero arquitecto de los Illuminati, al hombre de carne, hueso y dudas que respira escondido detrás del mito aterrador, primero debemos entrar con paso muy sigiloso en la celda de silencio donde nació su rebelión. Debemos adentrarnos, en esta noche de quietud, en la mente de un académico solitario que creía, con una fe casi desesperada, que la razón matemática podía ser una religión pura y que el secreto era la única fortaleza capaz de proteger la extrema fragilidad de la verdad. El porqué de su atormentada existencia se gestó muy lentamente, como la escarcha en una ventana, en los pasillos gélidos y resonantes de la Universidad de Ingolstadt. Allí, Adam no era más que un extraño deambulando en su propia casa, un forastero melancólico en la tierra que lo vio nacer. Rodeado de clérigos y antiguos maestros jesuitas de rostros severos que vigilaban cada uno de sus movimientos, que escudriñaban cada una de sus palabras y pesaban en una balanza invisible cada uno de sus silencios, Weishaupt experimentó una soledad que no era meramente física, sino de una profundidad existencial abrumadora. Era la soledad inabarcable del genio que se sabe constantemente observado por ojos que no pueden, ni quieren, comprender la inmensidad de su visión. En su primera infancia, tras la trágica y prematura muerte de su padre, su tutor legal lo sumergió en una inmensa biblioteca, un santuario silencioso que se convertiría en su único y verdadero hogar. Imagina aquel lugar en la quietud de la noche, un laberinto infinito de papel amarillento y encuadernaciones de piel, donde el olor a cuero viejo, a polvo acumulado por los siglos y a cera derretida, flotaba en un aire denso y sagrado. Fue en ese aislamiento absoluto donde los clásicos griegos, los filósofos estoicos romanos y los pensadores prohibidos de la Ilustración francesa le susurraron directamente al oído a través de las páginas. Le enseñaron que el mundo que lo rodeaba, con sus reyes absolutistas y sus inquisidores de la moral, era en realidad una gran maquinaria descompuesta, oxidada por la ignorancia y el miedo. Fue allí, mientras el polvo bailaba perezosamente en los escasos rayos de sol que lograban atravesar los pesados cortinajes de terciopelo rojo, donde se plantó la semilla inerradicable de su destino. La convicción absoluta de que la humanidad era como una niña asustada en la oscuridad, una criatura perdida que necesitaba ser guiada, en el más estricto de los secretos, hacia su propia y dolorosa madurez intelectual. No buscaba la gloria efímera de los conquistadores ni el oro de los mercaderes. Buscaba con una ingenuidad casi conmovedora instaurar el orden perfecto en un caos de superstición intelectual.
El mundo que moldeó la psiquis de Adam Weishaupt era una Europa de contrastes violentos y crueles, un inmenso escenario teatral envuelto en niebla, donde la opulencia dorada de los palacios convivía, pared con pared, con la humedad gélida de las mazmorras y la desesperación de las calles embarradas. Imagina con todos tus sentidos la atmósfera pesada de aquella Baviera de finales del siglo XVIII. Siente el aire denso, perpetuamente cargado por el humo gris de las chimeneas y el incienso dulce, sofocante, que emanaba de las innumerables catedrales. Escucha el repicar constante, metálico y monótono de las campanas, un sonido que no solo marcaba el paso inexorable del tiempo, sino que trazaba como un compás invisible los límites de lo que estaba permitido decir, pensar o soñar. Las noches en Ingolstadt eran inmensamente largas y de una oscuridad casi palpable, iluminadas apenas por el temblor anémico de las velas de sebo que proyectaban sombras alargadas y monstruosas en las ásperas paredes de adobe y piedra húmeda. Adam caminaba por esas calles empedradas, envuelto en su pesada capa de lana oscura, sintiendo en la nuca el frío aliento de la sospecha. Para él, cada sombra en un callejón era un posible delator, cada murmullo detrás de una puerta cerrada era una conspiración en su contra. El aire mismo parecía estar impregnado de una vigilancia invisible, un panóptico inquisitorial que le robaba el aliento. Esta atmósfera de paranoia perenne no solo lo rodeaba como una niebla física y entumecedora, sino que se filtró gota a gota en su propia sangre, alterando para siempre la química de su mente. Al fundar su orden en la penumbra opresiva de su despacho, la noche silenciosa del 1 de mayo de 1776, no buscaba crear un simple club de debate para aristócratas aburridos, buscaba tejer una red inquebrantable de sombras protectoras. Eligió al búho de Minerva como su símbolo principal, el ave silenciosa de la sabiduría que ve con absoluta claridad en la oscuridad más profunda, cuando el resto del mundo duerme. Llamó a sus primeros y escasos 5 seguidores, los perfectilistas, creyendo con una fe casi mística que si lograba reunir a los hombres más brillantes de su generación y los sometía a una disciplina de hierro, a un crisol de anonimato y estudio riguroso, el mundo entero sanaría de su antigua y putrefacta enfermedad. La construcción interna de su hermandad fue un ejercicio asombroso de arquitectura psicológica y manipulación intelectual. Weishaupt diseñó un sistema de grados concéntricos tan increíblemente complejo y estratificado que nadie conocía jamás la verdadera identidad de sus superiores, un laberinto infinito de espejos donde la verdad se revelaba solo a cuentagotas, racionada con suma cautela según el nivel de obediencia ciega del iniciado. Los miembros, al cruzar el umbral sagrado de la orden, debían despojarse de sus nombres cristianos y de su pasado, adoptando identidades de la antigüedad clásica, buscando en las cenizas del tiempo la pureza que el presente europeo les negaba. Él mismo, en un acto de suprema soberbia romántica, eligió hacerse llamar Espartaco, el legendario esclavo tracio que desafió la tiranía del invencible imperio romano. Era un reflejo exacto de su propia lucha interna contra el colosal imperio del dogma eclesiástico. Pero en este punto exacto del relato emerge la gran, trágica y devoradora ironía de su vida. ¿Acaso no es inmensamente paradójico que para otorgar la máxima libertad a los hombres, Adam les exigiera primero que renunciaran por completo a su propia identidad individual? Sus iniciados, los llamados minervales y posteriormente los iluminados, debían redactar confesiones íntimas, extensas y detalladas, diarios minuciosos de sus debilidades carnales, sus lecturas prohibidas, sus miedos más arraigados y las confidencias traicionadas de sus amigos, entregando así sus secretos más profundos y oscuros al escrutinio frío, calculador e implacable de la orden.
Adam estaba replicando con una exactitud escalofriante y meticulosa los mismos métodos de control, culpa y confesión de la Inquisición y de sus antiguos maestros jesuitas, aquellos que tanto despreciaba y de los que huía. En su afán ciego por crear un mundo de luz inmaculada, Weishaupt se transmutó lentamente en el maestro absoluto de las sombras, un hombre brillante pero profundamente paranoico, atrapado inexorablemente en el centro exacto de su propia y pegajosa telaraña de vigilancia, sospecha y desconfianza constante. Se convirtió en el carcelero de las mentes que juró liberar. Sin embargo, en el corazón mismo de su rotundo triunfo expansivo, se escondía el germen letal de su mayor tragedia humana. A medida que los Illuminati se expandían en completo y sepulcral silencio, infiltrándose con una eficacia pasmosa en las antiguas logias masónicas y atrayendo hacia su red invisible a príncipes coronados, filósofos reputados, médicos, escritores y poetas de toda Europa central, Weishaupt se comenzó a perder sin remedio en los oscuros y fríos corredores del laberinto mental